Estoy totalmente dispuesta a resolver esto. Solo si puedo verlo. Solo si encuentro qué es lo que me está dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué no puedo verlo? ¿Qué es lo que no puedo ver? Hola, soy Jazmín y hoy vengo a exponer una pregunta que me vive dando vueltas en la cabeza, en especial cuando no necesito más preguntas. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Un poco para adentrarlos en el contexto. Hoy no ando con compu, hoy es puro papel. Esta es mi agenda, soy yo. Para mí esta frase de ¿qué es lo que no veo? Es una frase recurrente. Como sabrán, este podcast se llama Si lo pienso existe. Y es que gran parte de mi vida se ha movilizado por el sobrepensamiento. Entonces es querer controlar mi vida en base a cómo lo sobrepienso, en cambiar mi percepción constantemente para que esa percepción se amolde de la mejor manera a la forma de la que quiero vivir. Pero esta pregunta en particular suele ser una llave que no abre ninguna puerta, una respuesta a muchos de mis procesos, y es ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que me traba, ¿no? Y es una pregunta para mí muy frecuente. La usaba mucho el año pasado al tratar de ser consciente, ¿no? de un proceso o de lo que sea y decir, ok, entiendo todo esto, pero ¿qué es lo que no veo para que mi cerebro pueda hacer ese clic? No, quizás es un poco forzar la respuesta al proceso, puede ser. Diferenciar un poco el sobrepensar también del ser consciente. Ser consciente es saber que está ahí, y sobrepensar es darle vuelta y darle rosca y buscar quizás ver algo de distintas perspectivas para querer ver algo que no estoy pudiendo ver desde el lugar en el que estoy ahora, ¿no? También viene de la mano con querer tener control, ¿no? Sobre alguna u otra situación de la que claramente no lo tengo. Y querer controlar también los resultados, ¿no? A costa de sobrepensarlo. Y en realidad es imposible. Entonces, cuando uno ya suelta todo ese control y esa idea de querer sobrepensarlo todo, encuentra un poco el lugar en la conciencia. Y la conciencia es un poco más ser observador, más que controlador. Un poco esto va sin guión, en realidad, porque hice otro video sobre un tema re interesante que quizás lo vuelva a hacer. Estaba tan pegada al guión que no tenía sentido lo que estaba diciendo, así que bueno, lo borré y bueno, ahora estoy haciendo esto que me parece que tiene más sentido para mí. Le di demasiado lugar a mi vida al pensamiento y al sobrepensamiento. Y muchas veces lo necesario era resolver, ¿no? Darle espacio a que las cosas simplemente sucedan. Y es que para mí esta pregunta de qué es lo que no estoy viendo era un símbolo importantísimo en la ecuación. Era problema más menos lo que no veo igual mi vida sin el problema. Y quizás no tiene tanto sentido. Eso que no veo no necesariamente va a ser algo que lo resuelva, o siquiera es algo que deba resolver. Prácticamente lo que no veo es hacer consciente lo inconsciente, es querer hacer consciente lo inconsciente de una forma abrupta, es, ok, simplemente destapo algo, es qué es lo que necesito destapar para que esto cambie. Estoy teniendo este conflicto en mi vida, si yo pudiera destapar y ver, entonces ese problema ya no existiría para mí. Y justamente ahí está el problema, que yo no sé qué es lo que debo destapar. No sé cómo veo eso que no puedo ver. ¿Me explico a dónde voy? No sé cómo funcionará su mente, la mente de todos ustedes, en donde yo soy consciente que esta pregunta es recurrente para mí. Estaba siendo consciente de mis procesos, y el funcionamiento de mis procesos era, bueno, el funcionamiento de mi mente. Y funcionaba de esta manera, ¿no? Más metódica, parecida a ecuaciones, en donde tal cosa más tal cosa, restándole una que otra cosa, multiplicando, ¿no? Y ordenando, y me daba mi vida sin esos conflictos. El proceso tenía orden. Mis procesos en ese entonces tenían un orden, un inicio, un desarrollo y un final. Eran muy conscientes y ordenados.
ahora me doy cuenta que estoy teniendo otra forma de procesar, ¿no?, mis pensamientos. Estoy teniendo otro orden mental, en realidad. Y esta ecuación ya no me está funcionando para hacer consciente mis conflictos. Antes, bueno, era justamente esto. Tengo un conflicto, pongo esa pieza que falta y de repente mi conflicto se resuelve. Y actualmente mis conflictos están siendo mucho más complejos en nivel de profundidad y de conciencia a lo que eran. Por ende, realmente me siento incapaz de resolverlos por mi cuenta, como si fuesen ecuaciones. Ya no se trata de carecer de la inteligencia, sino carecer de las herramientas de conciencia para hacerlo. Y no estoy pudiendo hacer otra cosa más que soltarlo y esperar a que se resuelvan. Creo que acá entro también en el propio sistema, ¿no?, que tenga cada uno, el propio sistema introspectivo. Todos tenemos, ¿no?, nuestra conciencia, nuestra forma de pensar, nuestro orden mental. ¿Qué pasa cuando todo ese procesamiento de repente ya no se puede ver reflejado en un otro? Ni tampoco hay un libro que me diga, si haces esto, vas a lograr esto. Ya no se trata, ¿no?, de procesos ordenados, justamente. Cuando pienso en qué cambió, ¿no?, para ver esto que no estoy pudiendo ver, de vuelta volviendo al orden de las ecuaciones y tratando de estructurar un poco mi mente al orden matemático en el cual me funcionó en su momento, pienso, ok, ¿qué es lo que cambió de a eso ahora? En ese entonces tampoco es que lo haya resuelto mucho. Y hay algo que para mí cambió totalmente mi percepción y la forma de ver las cosas. Bueno, fue el orden de la conciencia y el ser consciente de otras conciencias. No sé si les ha pasado, y es que muchas veces lo que no vemos está literalmente frente a nuestros ojos. Por ejemplo, el cuerpo, el uso del cuerpo. Sí, todos tenemos un cuerpo. Y este cuerpo, a la vez, es el limitante o el facilitador para un montón de propósitos que podríamos tener, bueno, en lo interno, ¿no? Y la conciencia de la capacidad del cuerpo, a la vez, va a ser otro limitante a lo que podemos o no cumplir, a lo que podemos o no hacer, a lo que podemos o no respetar. Resulta interesante, yo jamás fui consciente de mi cuerpo, jamás lo utilicé de manera consciente, jamás fui consciente de que me limitaba al no ser consciente de la capacidad que tenía. Por ejemplo, si yo no sé que mi cuerpo puede saltar, no voy a saltar. Parece una obviedad, pero realmente son conscientes de lo que su cuerpo es capaz de hacer. Y que quizás es que en realidad la conciencia solo se encuentra, cuando se ve, cuando por fin me hago consciente de eso. Ahora siento que mi mente no es solo mi mente, sino que a veces la mente que me controla está en mis pies. A veces la mente que me controla es el movimiento de mi mano. A veces lo que veo es lo que estoy tocando con la espalda. Y es muy curioso porque realmente lo ignoré durante toda mi vida, y cuando empecé a trabajar este año junto a mi carrera, empecé a trabajar la corporalidad, me di cuenta que mi cuerpo guarda tanta memoria y de repente empezaron a aparecer en mis recuerdos que no sabía que tenía, y empezaron a ser conscientes otros tipos de procesos. Y a veces es eso lo que no podemos ver, algo que no se ve, sino que se vive, que se siente, que se trabaja. Me parece muy interesante la exploración de las conciencias. Y la exploración de las conciencias empieza a partir de lo que ya conocemos. Conozco mis procesos mentales. No sé si es demasiado avaro decir que los conozco desde la A a la Z, pero realmente entiendo casi en absoluto el trabajo que hace mi mente. Pero no conozco
en absoluto cómo funciona mi cuerpo. Y mi cuerpo quizás lo moví mucho más que mi mente. O han sido movidos de igual manera. ¿Me explico a dónde voy? He aquí los procesos, ¿no? Y de cada quien también. No me quiero perder igual tanto en el consciente. Pero sí como ser conscientes en el proceso nos hace darnos cuenta que estamos siendo parte de un proceso. Por ende, podríamos no perdernos en los procesos. Hice consciente del trabajo mental para no perderme en lo mental, pero eso era mi proceso mental, por ende me perdí en mi proceso mental. Estamos atravesados constantemente por paradojas y nuestra mente controlaría en absoluto nuestra realidad, porque esas paradojas nos hacen perdernos en nuestras propias conclusiones y no nos dejan ver con claridad. Y en la exploración de otras conciencias, como puede ser en este caso el cuerpo, la conciencia de nuestro cuerpo, la conciencia de lo que está haciendo nuestro cuerpo mientras también trabaja nuestra mente, nos hace dar otro ordenamiento a nuestros procesos. ¿Estoy divagando o tiene algún sentido lo que digo? Noté una analogía que a mí me parece muy interesante y me hizo darme cuenta un compañero, un amigo. Anoté qué es el proceso del que tanto hablo, ¿no? Del que tanto estoy mencionando. El proceso es el todo, ¿no? Es el camino, es el trabajo, es el desarrollo, el bucle, la diferenciación, el caminar, no solo el camino, el caminar, el desarrollar la caminata a medida que llegamos a tal objetivo. El proceso es un todo y a la vez es ese recorte del todo que nos va a llevar. No solo atravesamos un proceso a la vez, sino que a la vez estamos atravesando distintos procesos con distintas partes de nuestras conciencias. A mí no me gusta hablar de uno, de singular, de un único. Al contrario, creo que la pluralidad nos da la posibilidad de pensar de que hay cosas pasando a la vez todo el tiempo. En la magnitud que quieran, y al hablar de magnitud se me viene la idea de esta analogía. O un objeto está muy muy lejos. Imagínense ustedes en un campo donde no hay nada, solo hay pasto y hay cielo. Y hay un objeto muy lejos. Imagínense una esfera plateada, muy lejos. Está tan lejos que ustedes no son capaces de dimensionar el tamaño de esa esfera plateada. Es solo una esfera plateada que está lejos. Cuando esa esfera plateada de repente se acerca un poco más a nosotros, o nosotros nos acercamos más a ella, podemos decir, ok, es plateada, parece de metal, es una esfera, es brillante, o es opaca. Contamos con cierta cercanía, ¿no? De repente eso ya es cercano. Le pasó a un amigo. Ya no es algo que veo a lo lejos. Es algo que puedo empezar a dimensionar, a empezar a entender, a empezar a comprender, con cierta distancia, porque no es algo que esté literalmente al lado mío, sino algo que solo puedo ver, algo que puedo dimensionar. A simple vista puedo percibir, puedo sentir, puedo entender, quizás, intentar entender. Qué distinto es cuando tengo esa esfera en mis manos, sea del tamaño que sea del material que sea del entendimiento que sea capaz de ver. ¿Qué hago con esa esfera? ¿Cómo me atraviesa y cómo la atravieso? Ya es mía, está en mis manos. Por un momento me pertenece esa situación, ese problema, ese proceso. ¿Qué pasa cuando tengo la esfera a esta distancia? No la voy a ver. Pónganse las manos así. Literalmente están en su cara y no las ven. O sea, me pasa literalmente los dedos por los ojos y no lo veo porque lo tengo literalmente enfrente. ¿Entienden a lo que voy? ¿Me entienden a lo que voy? Me parece re interesante. O sea, es eso que no puedo ver está literalmente frente a mis ojos.
Eso que no puedo ver, estoy tan acostumbrado a verlo que no soy capaz de verlo. O sea, quizás sí lo siento, quizás sí lo siento, quizás sí está en mi cara, quizás yo sé que está ahí y sé qué es eso que está ahí y aún así soy incapaz de verlo y aún así no soy capaz de percibir qué es eso que me está tocando la cara. Y muchas veces incluso se me ocurría, ¿no? Estar dentro de la esfera. ¿Cómo sé que estoy dentro de la esfera si nunca vi la esfera desde afuera? ¿Cómo salgo de eso en lo que estoy tan encerrada? ¿Cómo veo algo desde adentro y lo desarmo si no sé qué forma tiene? Solo estoy dentro. Es estar dentro del proceso. Y también, bueno, pienso que la distancia justamente tiene un rol muy interesante y fundamental en esto de ver o no ver, porque el todo es así. O sea, estoy dentro del problema, estoy fuera, lo siento, lo percibo, lo entiendo, lo rompo, lo tuerzo. Si estoy tan lejos no voy a poder entenderlo. Si estoy dentro tampoco. Solo si puedo ponerlo en mis manos y observarlo con detenimiento, entonces puedo manipularlo. De todas formas también lo manipulo dentro. Si estoy dentro de esa esfera, entonces podría escribirle las paredes. Solo si soy consciente que puedo interferir en esas paredes y que no es solo algo que me condiciona o me encierra, sino que es algo con lo que puedo trabajar, es algo lo que puedo romper, salir, mirar de afuera y si quiero después volver a entrar, porque al fin y al cabo es un proceso que me dejaría, ¿no? Un aprendizaje. Mano, ¿no? Con esto que no puedo ver, se me viene la idea la mayoría de tesis que podrían ofrecer, ¿no? El psicoanálisis también se fue hacia las ramas más espirituales y no se quedó en la tangibilidad de la mente como eso que ocupa un espacio interdimensional de capacidad absoluta. Eso que no puedo ver es algo que está en la sombra, eso que no puedo ver está literalmente atrás mío. Y la mejor forma de alumbrarlo, y esto lo aprendí en terapia, es a través de la pregunta. Y la pregunta molesta. Bueno, la verdad por supuesto que nos va a incomodar. Alumbrar eso que tanto miedo nos da. Se me viene a la cabeza ese fantasma, ¿no? Ese monstruo que estamos durmiendo y de repente abrimos los ojos y hay un monstruo mirándonos, que da miedo, que es tenebroso, que no sé qué es, pero es gigante, y de repente prendo la luz y era mi silla llena de ropa. Realmente no daba tanto miedo. Solo había que prender la luz, solo había que mirarlo con atención, con detenimiento. Pero en esa oscuridad, ¿qué es lo que se me vino a la cabeza? ¿Qué es lo que pensé? ¿A dónde me acerco, no? ¿Dónde se acerca mi mente cuando veo esa silla llena de ropa en la oscuridad? Y la pregunta constante es todo el tiempo la respuesta, ¿no? La pregunta es la respuesta y la respuesta la voy a encontrar durante la pregunta. ¿Dónde preferís vivir? ¿En esa comodidad de mentiras o en esa incomodidad de siluetas o en esa verdad? Quizás dolorosa, incómoda, molesta, redundante. ¿Qué pasa si ya lo vi? No voy a poder dejar de verlo. Una vez que el pensamiento se hace consciente, no voy a poder dejar de pensarlo, no voy a poder dejar de verlo y voy a necesitar saber más y ver más para poder saciar ese hambre que ahora genera en mí ese espacio. Y pienso en mis procesos que están siendo tan desordenados, de forma no saltante de una cosa a la otra y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y quizás nunca fueron ordenados mis procesos, pero ahora estoy saltando de una forma a la otra sin ningún tipo de orden, ningún tipo de patrón y realmente siento que no voy a encontrar ninguna respuesta nunca jamás en mi vida y eso la verdad que me da ganas de darme la cabeza contra la pared. Y de la misma forma siento que es un poco, ¿no? El objetivo de la vida, que no haya sentido. Pregunto, ¿no? Si un poco el sentido de la vida es perderme, ¿no? En los sentidos, entonces, ¿qué importa lo que no veo? ¿Qué importancia tiene verlo o no verlo?
si la única diferencia es esa sensación de tranquilidad que no es absoluta ni va a durar todo el tiempo del mundo. Aún así, creer que que ver eso me va a dar la satisfacción de resolver algo, de atar un cabo, de desanudar algo. No sé si tiene algún sentido, vuelvo a reiterar, ver o no ver. Esa es la cuestión. ¿Soy consciente o no lo soy? Y que también creo que en la conciencia, una vez que alguien es consciente de eso que no puede ver, puede trabajarlo, si es que se puede trabajar. Y a la vez pienso en esto del cuerpo, y que en realidad la mayoría de veces no voy a poder ver porque a veces ver lleva tiempo. Y ahí vuelvo a entrar en esto de las distancias. La distancia no sé si es espacial, de distancia. A veces es temporal. Y quizás la mayoría de veces sea temporal. Y a la vez esa temporalidad es atemporal. Pero al ser tan desordenados estos procesos, quizás esto que no veo va, ¿no?, a lo lineal. Pero a la vez hay otras linealidades funcionando y mientras no vaya atando todos esos cabos, quizás esa linealidad tampoco va a ser concluida. Me explico acá, disculpen porque yo no soy mucho de los términos, yo soy más del concepto. Bueno, pero que si lo estás entendiendo y vivís, creo que no hace falta ponerle tantos nombres a las cosas. Y eso también tiene que ver con la conciencia. ¿Qué tanta necesidad de nombres y qué tanta necesidad de conciencia tengo si al fin y al cabo es algo que se vivencia? Lo consciente puede trabajarse y eso creo que nos da cierta tranquilidad, pero vamos a tener que hacernos conscientes junto con el tiempo y con el propio crecimiento. Y quizás creo que es un poco la norma y también me pone un poco triste que sea una norma o la normalidad y tampoco saber si es la normalidad o la norma. No sé si es tan común pensarlo o no pensarlo. Siento a veces con la soga al cuello y digo, pero ¿qué es lo que no estoy pudiendo ver? ¿Por qué alguien no puede aparecer y decirme, míralo, es esto? Si es tan normal y es tan común y es tan del propio entendimiento. Y es que el cerebro es quien hace esa sinapsis, o el cuerpo, o el entendimiento, o esa propia conciencia. Es literalmente cuando te llega la data, te llega. Y a veces no podemos vibrar, ¿no?, con esa frecuencia de data. Y al pasar el tiempo y entender otras cosas y realmente olvidarte, de repente miraste atrás y dijiste, ah, era eso. Lo resolví sin darme cuenta. Lo sostuve sin entenderlo. Y ahí entra, ¿no?, y con qué sentido yo me estoy dando la cabeza contra las paredes si no hacía falta. Si la tengo ahí, la respuesta apareció. Solo apareció. O la hice aparecer en este preciso momento. Hay algo de la propia vivencia y el propio entendimiento que ni siquiera es consciente. Me llamó mucho la atención, en especial con esta idea de la memoria. Siempre alardeé de tener una buena memoria y cuando me di cuenta no tenía memoria, y mis recuerdos pasaban ya no por la memoria viva, sino por sentimientos y era muy angustiante porque no eran sentimientos agradables. Al estar en contacto con mi cuerpo y entender las funcionalidades de mi cuerpo y lo que mi cuerpo era capaz de hacer, empecé a encontrarme con otro tipo de memorias y memorias que me llevaban a la infancia, a la niñez y una niñez muy temprana de la que no era consciente de recordar. Eso fue muy loco porque fueron memorias de pensar en actitudes primitivas para mi mente, formas de ver el mundo para mí primitivas. Y era ok, qué increíble poder estar conectando con esto ahora que soy consciente, ahora que entiendo. Y un poco es conectar con esa esencia original de mí misma
Y me parece tan preciado ser capaz hoy de hacerlo porque me creí incapaz toda mi vida. Y hoy es tan vivo en mí y se siente tan único y tan propio que no podría pensar en otra forma de vivir más que no sea esta, que es mía, que es tan propia y que es tan sensitiva y sensible a eso tan único que es mi propia vida. Bueno, hasta acá la reflexión de hoy. Espero que les haya gustado. Para terminar, quiero leerles un poema que encontré y que me hizo reconectar con mi niñez un montón. Son poemas para niños. Se llama Problemas en el ropero y otros versos diversos. Y me parece que tiene una rima tan... con las que se le enseña, ¿no? A un niño a rimar. Y me parece que suenan tan lindas. Les voy a leer un poema que se llama El monstruo y la princesa. Un monstruo todo peludo, con una boca de embudo y unos dientes afilados y bastante mal lavados, salió a buscar su comida un jueves al mediodía. Pero no le era sencillo conseguir un bocadillo, pues, como buen monstruo hambriento, tal como dicen los cuentos, para saciar su apetito no bastaba un huevo frito, menos un huevo poché, ni salchichas con puré, tampoco una milanesa, sino una hermosa princesa, algo que, como sabrán, no hay en ningún restaurante, ni en ningún supermercado, ni siquiera en el de al lado. De bastante mal humor, buscó y buscó alrededor, algo al menos parecido a su plato preferido. Ya les dije, una princesa no va a ser una hamburguesa. E iba a darse por vencido, pues la panza le hacía ruido, cuando divisó a lo lejos un castillo medio viejo y fue a correr que te corre, ya que en el alto de la torre se asomaba una princesa suspirando con tristeza. Yo me la como enseguida, aunque no esté bien cocida, pues si no, al verme, sin duda, gritará pidiendo ayuda. Pensó el monstruo desalmado, que de un salto estuvo al lado de la indefensa princesa, causándole gran sorpresa. Pero no pudo asustarla, mucho menos masticarla, pues cuando el monstruo angurriento hizo el primer movimiento de engullir a la princesa sin ponerle mayonesa. Ella le gritó enseguida, enojada y ofendida: «¿Pero qué hacéis, atrevido? ¡Qué vergüenza haber venido a comerme en mi castillo sin tenedor ni cuchillo!». «Os juro que no es así. Yo pasaba por aquí», disimuló el desgraciado, señalando hacia un costado. «Ya no soy tan papa frita como fue Caperucita, que el lobo usó de alimento por sus falsos argumentos», le retrucó la princesa mirándolo con firmeza. «Tengo personalidad y fui a la universidad, y por eso sé un montón, incluso computación. Me defiendo bien solita, sin hechizos ni varitas, como las que usan las hadas, pues no soy una tarada. Prestadme mucha atención. Es de mala educación andar comiéndose gente que uno encuentra de repente. Merecéis una sanción. Idos ya mismo al rincón. Es que no tengo comida y me duele la barriga. No he probado ni un bocado desde el sábado pasado. Nunca me alcanza el dinero para comprar lo que quiero, ni un helado, un salamín o al menos un chupetín», dijo el monstruo arrepentido, llorando a moco tendido. La princesa, conmovida, decidió hacerse su amiga. «Voy a brindaros un consuelo y a prestaros un pañuelo, si juráis solemnemente comer de un modo decente, con una dieta variada y mejor equilibrada, que no lleve a vuestra mesa ni grasas trans ni princesas». Desde entonces son amigos y se los ve muy unidos. El monstruo está muy cambiado, porque incluso ha adelgazado y no come más humanos. Se ha hecho vegetariano. Los dos se hacen compañía y comparten cada día algún yogur descremado y galletas de salvado. Dan paseos por el campo y la verdad, cada tanto, si la princesa lo mira, él, ¿qué quieren que les diga? Para mí que esto termina, como nadie lo imagina. Se transforma a lo mejor en una historia de amor. Qué tierno, no lo había leído, me gustó.
Bueno, y creo que tiene también un poco que ver con lo que hablábamos de alumbrar a los monstruos y darles lugar, verlos, mirarlos un poco con firmeza, que no nos apabure, y a la vez dándoles un lugar donde quedarse, que quizás es lo único que necesita ese niño interior que tenemos dentro, tan dolorido y con ganas de jugar con lo simple de la vida. Nada, espero que les haya gustado este video, que tiene que ver con lo que hacemos ya en este canal, que es percibir la vida desde otros lugares, mirarla y pensarla y dejarla estar tranquila y conviviendo con nosotros mismos. Va, conmigo en realidad, porque no es más que para mí. Nada. Si les gustó, se suscriben, likean y me encanta hablar, así que pueden también comentar con respeto. No, me parece que flashaste, me parece que tenés una re razón ahí. Nada. Amor y respeto, compañía, compasión, sensibilidad, propia vida y deslumbro. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos.